estaría demostrando Alberto Fernández por estos días, lo compararon muchos, Mario Negri y algunos otros más, con Isabel Perón. ¿Qué tiene que ver Alberto Fernández con Isabel Perón, Marcelo Larraqui? Hola. ¿Cómo Bueno, estás? muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que poco. Traspolar el momento histórico de lo que era el año 74-75, después de la muerte de Perón, con Isabel, los enemigos internos que tenía Isabel, con la violencia que asediaba el día a día de la Argentina, con la presión de las Fuerzas Armadas para tomar el poder, y con también la violencia de la AAA, los atentados guerrilleros, me parece que Isabel Perón está en un lugar muchísimo peor que el de Alberto Fernández. Acá, esta movilización, digo, si vos se puede ver históricamente, me hace acordar, así como un ramalazo de la memoria, como aquella movilización de JP barra Montoneros contra la teoría del cerco, contra López Rega, que le van a reclamar a Perón el 28 de julio del 73, que, bueno, tiene que echar a López Rega y fortalecer el proceso de liberación nacional, acercarse más al campo popular. Era un Perón que llevaba un mes en el país, y Perón los recibió con la televisión encendida, y todo ese proceso de JP fue perdiendo caudal político, pese a la fuerza de las movilizaciones. Porque una cosa es la movilización y otra cosa es el poder, ¿no? Alberto Fernández no es Perón, y acá había otro actor en los 70 muy importante. Disculpame que te corte acá porque me parece que es importante lo que estás señalando. Hoy hubo una gran movilización. Sí. Acá nos estamos planteando rompen, no rompen, cómo sigue la película. O sea, movilización no es necesariamente sinónimo de poder. Eso es lo que acabas de decir. Sí, obviamente en los 70 la JP no tenía intendentes ni gobernadores, como hoy tiene el kirchnerismo duro, pero tenía ese poder, ese discurso de calle y ese poder de movilización muy, muy fuerte. Lo que pasa es que en un proceso de violencia, eso se resolvía con las armas. Acá se resuelve políticamente esta cuestión, ¿no? Ahora, volviendo al tema, yendo un poco a la actualidad, Alberto Fernández no tenía el liderazgo, no tiene el liderazgo que tenía Perón, y en ese momento había otro actor en disputa con lo que sería la JP, que son los sindicatos, ¿no? Ese actor hoy no se ve, esa fuerza de lo que era la ortodoxia peronista, no se ve al lado o no con la misma fuerza, es un espacio vacío ese, no se ve Sí, cercano. el sindicalismo fue perdiendo poder en la Argentina a la par de que se fue perdiendo trabajo formal en la Argentina, ¿no? O sea, hoy Sí, hay, qué sé yo, debe ser la mitad de los afiliados sí, sindicales bueno, en proporción, porque en cantidad muchísimo menos, lo que era la de lo que UOP, eran lo los que era 70, ¿no? ESMATA, era una fuerza política que había sobrevivido al Y las golpe del nuevas generaciones 55. que eran las 62 organizaciones ni saben, y en algún momento eran casi un comando político estratégico dentro del peronismo, pero con clara raigambre sindical, ¿no? Claro. Lo que yo veo también en las dos fotos, digamos, que el kirchnerismo o la cámpora busca cohesionar internamente, decir, esto es lo que somos, esto es lo que podemos hacer, pero muestra la disputa interna política. No vi el 24 de marzo en esas fotos, ¿no? Lo que fue la dictadura no lo vi. Digo, no estaba, digo, obviamente la fecha es muy referencial, y a un peronista no hay que pedirle explicaciones de por qué se moviliza un 24 de marzo. Hay que decirlo también, claro que sí. Pero Alberto Fernández lo puso de relieve. Memoria, justicia, verdad, como decir, hizo como el trazo histórico, la visión del Estado, ¿no? Sobre el 24 de marzo. O sea que Alberto Fernández en el acto se quedó sin hoy, se quedó sin el hoy. El hoy estuvo en la calle con Máximo Kirchner. Sí, lo que pasa es que, bueno, la capacidad de fuerza de movilización entre unos y otros era distinto, y la capacidad discursiva también. Es decir, si Alberto Fernández hablaba más fuerte, tenía que hablar de lo que estaba sucediendo en el hoy, y era como echar más leña al fuego, ¿no? Ahora, esto es importante también. ¿Por qué el 24 de marzo? Y tiene que ver con la dictadura militar, y tiene que ver con esta movilización. El 24 de marzo estaba huérfano de Estado. Es decir, desde el 83, el regreso de la democracia, hasta el 2003, el Estado no había tomado el 24 de marzo como una fecha icónica. Para mí,
en el siglo XX hay dos fechas icónicas, que es el 17 de octubre y el 24 de marzo, que marcaron la historia argentina del siglo XX. Entonces, fue el kirchnerismo el que tomó esa fecha que estaba vacante. No es que se la apropió, no era de nadie el 24 de marzo, ¿no? Es decir, el Estado estaba en contra del 24 de marzo desde el 83 hasta el 2003. Fíjate que en el 2002 fue la primera vez que fue feriado en el gobierno de Dualde por una ley. Entonces, yo estuve en la plaza hoy, estuve antes por Plaza de Mayo, vi un montón de gente de distintas organizaciones sociales, de sindicatos, es decir, no te diría partidaria, pero vi gente que no estaba en esta disputa política. Entonces, acá hoy sí veo una apropiación de la fecha, dando siempre el basamento histórico Sí, que mencioné. tiene un porqué que es el que vos estás señalando y que todos saben que es el nunca más, el 24 de marzo, etcétera, etcétera. No, que y además tanto nos marcan. Pero el mérito sí. que le da al kirchnerismo haber enjuiciado a los represores que estaban en libertad. Eso es innegable, ¿no? Es decir, lo intenta Alfonsín, también hay que mencionarlo. Sí, hay un hito con Alfonsín que es el juicio de las juntas, pero después hubo muchas marchas atrás, donde tuvo también que ver el peronismo con Menem, ¿no? Exactamente, yo creo que las grandes marchas del 24 de marzo empiezan en el 96, pero fuera del Estado, ¿no? Es decir, sin el apoyo del Estado. Vos planteabas que hay una apropiación del 24 de marzo en el acto de hoy para las disputas domésticas, cotidianas y del día a día de hoy por hoy. Vos que te dedicás a los 70, también se acusó muchas veces al kirchnerismo de ejercer una apropiación de los 70, que el otro día lo hablábamos con Seferino Reato, que también sacó un libro, ahora vamos a mostrar el último tuyo, que también reabrió el interés y la voracidad en la gente por enterarse bien de la minucia de qué fue esto de los 70. ¿Cuánto se le debe al kirchnerismo y cuánto al interés de la sociedad de que haya vuelto a generarse esta corriente de búsqueda de información sobre esta década tan complicada y tan violenta en la Argentina? Yo creo que el kirchnerismo planteó un tema que era clave, que no había sucedido en la Argentina, que era juzgar a los represores, la búsqueda de justicia. Esto es innegable. Lo había intentado Alfonsín con una presión militar muy fuerte, obviamente Alfonsín, dentro de sus límites también, porque el peronismo también le había marcado los límites a Alfonsín en los 80, porque Alfonsín no pudo juzgar a la AAA. La AAA se empezó a juzgar en el 2008 recién, cuando se declararon imprescriptibles los delitos de la AAA. Entonces, Alfonsín hizo un andamiaje jurídico que llegaba a las cúpulas, y después Menem indultó a las cúpulas y también indultó a las cúpulas guerrilleras que estaban también estaban buscados, digamos, ¿no? Por la justicia. Ahora, después de los indultos, hay un proceso que va del 90 al 2003, en que hay una demanda de la sociedad también de justicia, y el kirchnerismo la toma. Esto es innegable. Después, bueno, ellos pueden exacerbar su pasado militante de los nunca 70. más en la Argentina es una bandera ya cultural, es un sello cultural. Es parte de la cultura política que nos hace pensar no hay duda, nadie quiere volver a eso, no se discute más. El 24 de marzo no admite peros. No hay pero. No hay peros para el 24 de marzo. Fue una dictadura militar, la destrucción de la economía, las desapariciones, el aumento de la deuda externa. No hay peros para eso. Sí, cuando hablas de Videla nadie te dice sí, pero Perón o Isabel, nadie dice. No, cuando hablas de Videla hablas de Videla, ahora y ya obviamente bien siempre hay condenados y muertos están en su capacidad política, ¿no? Obviamente hay sectores, parte de la sociedad civil, que apoyó el golpe de Estado y que hoy con vergüenza no lo pueden apoyar ese tipo de lo que fue la dictadura militar. Pero sí es cierto que fue un golpe que tuvo a una apoyatura civil en el marco de un proceso de violencia y de un miedo atroz. Violencia, recién mientras vos hablabas, yo mostraba la tapa del libro, la cámara 2, Marcelo Larraqui, Argentina, un siglo de violencia política en la Argentina. Y vos decís que ahora las disputas se están dando con movilización y con calle, pero políticamente, que en aquel momento se daban militarmente. Era casi legítimo en los años 70, y no solo en la Argentina, sino en el mundo, la lucha armada y la represión como maneras de expresión política del Estado y de quienes buscaban o tomar el poder o
defenderse de alguna situación o resistir alguna situación. ¿Vos ves algún germen? Porque eso es una discusión que sale muchas veces, ¿no? ¿Ves algún germen de violencia política en la movilización, en esto de movilizarse apropiándose de este tipo de fechas y generando tantas tensiones en las fuerzas políticas que están gobernando, ¿no?, el país? Sí, por suerte no. Cuando mucha gente o dirigentes políticos dicen esto remite al setentismo o a Isabel Perón, me parece que es una chicana espantosa, o no ignoran el contexto histórico, cosa que no creo, pero los 70 la violencia estaba a la orden del día en los sindicatos, en la militancia, en las universidades, las desapariciones, en el paraestado, ¿no? Desde toda la etapa de la AAA, y después el Estado terrorista con 365 centros clandestinos. Ya en el año 75, en el gobierno de Isabel, ya los militares estaban preparando centros clandestinos. Esto era un contexto de Guerra Fría también, de este-oeste, que hoy no existe, digamos. Es decir, el peronismo de esa etapa había entrado en la Guerra Fría en ese momento. Era un peronismo de Guerra Fría, de enfrentamiento interno, ¿no? Y ni que hablar del ERP, del guevarismo. Entonces, sí, esto que se dice la Argentina fuera del mundo, bueno, en ese momento la Argentina no estaba fuera del mundo, estaba dentro de la lógica de la Guerra Fría en el mundo. Acá los compañeros del equipo quieren hacerte preguntas. Darío Misraji, vos querías preguntarle algo a Marcelo. No sé si pudiste ver, Marcelo, el video que publica hoy La Cámpora, concretamente en su cuenta de Twitter, donde básicamente hay un mensaje muy claro, una línea muy clara de tiempo, y elige contar muy fuertemente la dictadura desde la parte económica, desde el programa económico, mucho protagonismo para Martínez de Hoz, con discursos inclusive de Néstor y de Cristina hablando de Martínez de Hoz, un Martínez de Hoz que habla de un pacto con el FMI. ¿Cómo interpretás, digamos, esa decisión de La Cámpora de hacer eje ahí a la luz, digamos, del contexto actual? Digo, ¿es un mensaje para quién? Antes de responder, si podés, Cari, en producción, rebobinemos el video que lo tenemos acá pasándose en el cuadrito superior del centro. Rebobinémoslo y lo vemos, lo compartimos y seguimos la conversación. Pero la respuesta de Marcelo mientras van rebobinando. Gracias. sí, obviamente lo que marca ahí es marcar la pata civil que fue justamente Martínez de Hoz, porque el programa económico de la dictadura no fue de los militares, fue de los civiles que apoyaron o que tenían como cabeza visible a Martínez de Hoz, ¿no? de parte del empresariado, etc. Y es verdad que el Fondo Monetario empieza a ofrecer créditos para engrosar la deuda argentina, que pasa de 4.000 a 40.000 millones de dólares al fin de la dictadura. Ahora, desde mi visión, yo no soy experto de economía ni tampoco estudié en detalle este acuerdo con el fondo. Me parece que es muy distinto el Fondo Monetario que le ofrecía a la dictadura ese dinero en una etapa absolutamente justamente de la dictadura militar que quería romper con todo el aparato productivo, que este Fondo Monetario, que este tipo de acuerdo. Lo que tiene como la cruz de que se llama Fondo Monetario, ¿no? Obviamente. Pero son la intervención del Fondo Monetario en la dictadura, obviamente, fue mucho más dañina de lo que fue en el 76, de lo que es hoy. El primer punto a destacar, que este acuerdo lo vota el Parlamento. Sí, era en aquellos tiempos, o sea, yo siempre pienso en la audiencia más joven, ¿no? Que no vivió aquellos tiempos, no los vio o no tuvo la oportunidad de leer. Era un mundo partido en dos, donde había dos sistemas, un mundo literalmente partido en dos, donde había dos sistemas políticos, el comunismo y el capitalismo, y donde existía esto que se dio en llamar la Guerra Fría, donde se invertían millones y millones y millones de dólares para alinear fuerzas de uno y de otro lado, particularmente en América Latina, los financiamientos donde Estados Unidos tenía mucho que ver, esto se desclasificaron partes, etcétera, etcétera, iba a sostener los procesos represivos por parte de las Fuerzas Armadas de los estados donde hubo dictaduras prácticamente en todo el continente, ¿no, Marcelo? Sí, el Fondo Monetario en esa etapa eran para apoyo de las dictaduras militares y los préstamos eran para apoyo de las dictaduras militares, ¿no? Parece que es muy distinto, digo, se puede obviamente presentar críticas, pero emparentar un Fondo Monetario con el otro me parece que no es honesto históricamente. Te propongo una cosa, vemos el video de La Cámpora de hoy y seguimos con la polémica sobre el 24 de marzo de ayer, el de hoy y la situación en la Argentina. Yo,
Expediente Federal Jorge Rafael Videla. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El acuerdo que hemos logrado con el Fondo Monetario a nivel gerencial satisface plenamente nuestras aspiraciones, es lo que queríamos y lamento no poder decirles más ni darles ningún detalle al respecto por ahora. Eso nos satisface plenamente. Solo así podían imponer un proyecto político y económico que reemplazara el proceso de industrialización sustitutivo de importaciones por un nuevo modelo de valorización financiera y ajuste estructural con disminución del rol del Estado, endeudamiento externo con fuga de capitales y sobre todo con un disciplinamiento social que permitiera establecer un orden que el sistema democrático no les garantizaba. 30 años de estatismo, de estatización, de economía cerrada. Comenzamos a cambiar la estructura económica del país para abrir un gran cambio, que hay una enorme resistencia al cambio, como todo cambio trae resistencias. Ese modelo económico y social que tuvo un cerebro, que tuvo un nombre y que los argentinos nunca deberemos borrar de nuestra memoria y que espero que también la memoria, justicia y verdad llegue, se llama José Alfredo Martínez de Oz. José Alfredo Martínez de Oz, el Fondo Monetario, Néstor Kirchner, detrás de José Alfredo Martínez de Oz y el Fondo Monetario, las críticas a Mauricio Macri. Y una pregunta que me queda en la cabeza, ¿no? En este cuestionamiento que hay sobre el rumbo económico que se le cuestiona desde el kirchnerismo genético al gobierno nacional, hay también esta cosa, es decir, a ver si termina siendo más como Martínez de Oz que como queremos nosotros. Sí, lo que se ve en el video es una crítica por omisión a Alberto Fernández, una crítica subliminal, de decir, bueno, falta los 2 minutos de Alberto Fernández. Falta colgar la fotito. Colgar la fotito. Pues se cortó antes el video. Lo que el video no dice O de Guzmán. es eso, o de Guzmán. Pero me parece que son dos situaciones históricamente diametralmente opuestas de lo que era el Fondo Monetario con la dictadura en el 76, que era la apoyatura económica de las dictaduras militares para destruir todo el proceso industrial, porque ellos ven en el obrero el enemigo, ¿no? Y por eso hacen un cambio a el sistema financiero, de decir, bueno, terminar con la Argentina industrial e ir a una Argentina financiera donde se puede extraer los dividendos. Ahora, distinto es este acuerdo con el fondo, primero que la situación política es distinta, y después de un proceso de negociación por 2 años y un acuerdo votado por el Parlamento, además. Hoy tal vez Marcelo la cámpora, esto que decís, que coincido, te respondería que hoy el fondo apoya a los gobiernos neoliberales, no ya a las dictaduras, para que gobiernos más de izquierda o populares no estén en el poder. Yo no soy un experto, ¿no? Pero pregunto, si no hay un acuerdo con el fondo, ¿qué? ¿Qué hay? ¿O qué hay que hacer? Digo, me parece que lo mete en un escenario político-económico mucho más resbaladizo que tener un acuerdo con el fondo. Es mi impresión. No conozco. Sí, si el acuerdo con el fondo supone un Rodrigazo, como fue en el 75, digo, bueno, entonces sí. Porque el Rodrigazo fue directamente el neoliberalismo en la Argentina dentro del peronismo. Es decir, la ruptura del Estado de Bienestar. Si este acuerdo implica la ruptura del Estado de Bienestar en la Argentina, que es la génesis del peronismo, entonces puede ser. Bueno, daría la sensación de que un sector del gobierno plantea eso, ¿no? Que este acuerdo puede agravar la situación económica, no sé si al punto de un Rodrigazo. Y del otro lado el gobierno dice, bueno, no estamos de acuerdo con este acuerdo, no lo hubiésemos querido hacer, pero peor era no tener un acuerdo. Una discusión interna propia del gobierno. Sí, el tema acá, que es mi parte, digamos, es el uso histórico que se le da al tema del Fondo Monetario y al acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece que ese es el uso histórico que se busca decir, bueno, este Fondo Monetario y este acuerdo remite a Martínez de Oz. Sí, lo que está planteando Marcelo con toda claridad, y yo coincido, es esto del uso político de la historia
para para discusiones del presente, que, a ver, es difícil ponerse en la conversación del lado de Martínez Dios o de Videla me parece que ya nadie se va a poner de ese lado de ninguna manera, ni siquiera que nos obliguen a hacerlo. Me parece que eso está Bueno, definitivamente superado. Dos comentarios. O sea, por un lado, me parece que el video fuertemente trata de emparentar en una parte, por lo menos, el discurso de Cambiemos o de Juntos por el Cambio con el discurso de Martínez de Oz. Habla de, bueno, la gente hay gente que es resistente al cambio, usan varias veces la palabra cambio en ese video, que ahí hace más referencia a, ojo que la oposición viene por lo mismo que vino en su momento Martínez de Oz. Pero le quería preguntar a Marcelo, ¿qué opinás de la utilización, más allá del contenido en sí, de la utilización de ese momento histórico, como es el 24 de marzo, para traerlo y adaptarlo a conceptos actuales para bajar un discurso político? No sé si se entiende la pregunta. Si me ayudas un poco, referido a que básicamente, No. porque estábamos hablando de la disputa política o de la Sí, economía. básicamente el concepto de utilizar ese momento histórico y traerlo otra vez, pero reformulado con la anteojera puesta de el momento actual que estamos viviendo, Sí. sea a favor o en contra de cualquier gobierno Sí, o circunstancia. a mí me parece que el 24 de marzo es de todos los argentinos. Es de todos. Porque todos los argentinos fuimos víctimas, excepto una minoría, obviamente, que fue cómplice. Todos fuimos víctimas del 24 de marzo. Entonces, el 24 de marzo es de todos. No es un invento del kirchnerismo, no es un invento de Cristina, no es un invento de Kirchner, nada. Es de todos. El único germen del 24 de marzo de resistencia a la dictadura militar, el primer germen de resistencia es de la Madre de Plaza de Mayo. Esto es innegable, que aún hoy se las discute desde el presente, pero se olvida esta etapa histórica de las primeras que salieron a denunciar, que esto históricamente no se puede discutir. Bueno, cada uno puede decir lo que quiere históricamente, ¿no? Pero están los hechos, ¿no? Ahora, yo estuve en la plaza y vi gente, no vi la decir, bueno, somos nosotros, el 24 de marzo es nuestro. Parece que el 24 de marzo es de todos y es la fecha, sí, que a mí me parece sano que se mantenga latente, que sea feriado y que se conmemore. Después que se lo use para disputas internas dentro del oficialismo, me parece chiquito, valioso en términos políticos del día, pero chiquito históricamente, ¿no? Marcelo, sí. Perdón, Sí. ocupar un lugar trascendente en la historia en un momento no significa que siempre vas a ocupar un lugar trascendente en la historia. O sea, a ver, en términos futbolísticos, para bajarlo de un ondazo a lo más pedestre posible, salir campeón una vez no quiere decir que vas a salir campeón siempre. O sea, los que estuvieron en primera línea de un combate valorable, loable, muchas veces trágico y digno de aplauso, otras veces pueden cometer errores políticos o tomar actitudes sectarias que los alejan de la mayoría de la sociedad, ¿no? Marcelo, siempre que hablamos de la violencia de los 70 y del 24 de marzo, lo emparentamos principalmente con un partido político que fue el peronismo. Creo que sin duda, tal vez, en los resultados el que más lo sufrió. Pero a lo largo de los años, el resto de los partidos, principalmente el radicalismo y hoy más el PRO, ¿cómo quedan parados frente a este tipo de fechas? Porque a priori uno los ve, inclusive en los recuerdos, en las conmemoraciones, más alejados que el peronismo. Bueno, yo por lo menos hasta las 5 de la tarde me revisé los tweets para estar actualizado, ¿no? No sé si después los vi tuiteando a todos sobre el 24 de marzo. Sí. Y estrictamente sobre el 24 de marzo, a Lustó, a Vidal, a Cristina, a todos los funcionarios. No vi el de Macri o el de Patricia Bullrich, por ahí se engancharon después, yo lo vi hasta las 5 de la tarde. Ahora, el radicalismo prácticamente está desaparecido en los 70, en la historia de los 70, pero obviamente ellos también fueron víctimas y tuvieron desaparecidos. Muchos van a decir, no, pero ofrecieron intendencias en Córdoba que eran radicales y estaba el general Menéndez. Había una militancia radical muy fuerte que después en la dictadura vuelve con lo que es la Junta Coordinadora y que llega al poder, ¿no? Para el PRO creo, me parece a mí... Bueno, el propio Alfonsín termina siendo electo candidato a presidente de la Nación
entre otras cosas, por haber sido abogado de familiares de desaparecidos y de Bueno, presos es políticos. uno de y los demás, ¿no? fundadores de la Asociación Permanente de Derechos Humanos, esto también hay que decirlo, yo lo cuento en mi libro López Rega, el peronismo y la AAA, que se fundan con las desapariciones, por las denuncias de las desapariciones en el último trimestre de 1975, ¿no? Porque también hay que decir que hubo parcelas del Estado que participaron en la represión ilegal desde ya el gobierno de Isabel, ¿no? No solamente con la figura de López Rega, que también en esa etapa hubo desaparecidos, y ya, además de que la imposibilidad de justicia que existía, porque la violencia fagocitó todo el sistema. Lo que yo veo también de esto, que es importante, o sea, a veces se toman lecciones de la historia, es que cuando Montoneros y Perón se enfrentaron, perdieron los dos. Si no hubo un ganador. Cuando el peronismo se enfrenta internamente, pierden los dos, a menos que sea una elección, obviamente que alguien vota y gana, eso está perfecto. Pero cuando se enfrentan en forma violenta, como fue en los 70, del lado de Perón, del lado de los sindicatos, del lado de Montoneros, perdió todo. Primero perdió también la sociedad, que esto es lo más importante. Y después perdieron ellos internamente. No es que promovieron la dictadura porque el golpe ya estaba en la mente de Estados Unidos, de los militares, de las Fuerzas Armadas, de Occidente, digamos, del hemisferio occidental, como había estado en Chile. Pero hubo una fagocitación interna del peronismo que permite después la victoria de Alfonsín, cuando la gente se quiere olvidar de los 70 y se quiere que alguien me hable de la Constitución y de los derechos humanos. Sí, no quiero ver a Luder ni a Herminio Iglesias, quiero ver a un dirigente que me hable de la paz, ¿no? Que es lo que marca la victoria de Alfonsín. Para cerrar, Marcelo, y agradecerte por supuesto la participación y para que sepas, vos decís entonces, traduciéndolo a la primera pregunta que yo te hacía, que esto de comparar a Alberto Fernández con Isabel Perón es por parte de algún sector de la oposición también una utilización del pasado para meterse en esta cuña del presente que es evidente que está entre el cristinismo y el albertismo expresada como nunca en la calle hoy, ¿no? Sí, yo creo que es una manera de, cuando lo cargaban a De la Rúa porque no sabía por qué parte del estudio se tenía que ir en el programa de Tinelli, es para producir de alguna manera, bueno, tenemos un presidente confundido que no sabe qué hacer, etcétera. Me parece que es esa búsqueda nada más, pero no tiene basamento histórico ese tipo de afirmaciones. Gracias, Marcelo. Ahí tapé la cámara yendo a buscar tu libro para poder mostrarlo antes de despedirte y agradecerte. Un siglo de violencia política en la Argentina, Marcelo Larraqui, 1890-1990. Es un libro voluminoso, es un libro de historia y es un libro donde está mezclada la técnica de investigación histórica y la técnica de investigación periodística también. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Se está abriendo en la Argentina un